Buenas tardes a todo el mundo. Hoy nos hablará sobre la gammografía Claudio Nomen. Claudio es un veterinario que se licenció en Zaragoza en el 87. Desde entonces, más o menos, se formó en cirugía e imagen, mayoritariamente en el Hospital Clínico de Barcelona, desde el 91, de hecho. Luego, desde el 2002, ya empezó un poco la andadura en clínica privada, primero como socio del Centro de Diagnóstico Equino y luego desde el 2006 y hasta día de hoy como socio de Equihealth Veterinarios, que su base es en Barcelona, está dedicado principalmente a examen de cojeras y cirugías. Él dice que básicas, pero cirugías de todo tipo. Y desde 2004 más o menos está realizando gammografías en caballos, bueno, principalmente en caballos. Y nada, Claudio, cuando quieras, Perfecto. puedes empezar. Perfecto, muchas gracias. No, primero decir que es un honor poder compartir mi experiencia personal en gammografía, ¿no?, con vosotros en este foro, donde ha habido gente importante y donde hay gente importante, escuchando también. Mi experiencia está muy focalizada en lo que vemos aquí, principalmente caballos de doma. También vemos caballos de salto, pero raramente vemos caballos de galope. Y por nuestra colaboración con Eduard Gascón vemos de vez en cuando caballos de RAI también. Yo decir que soy, como ha dicho Inma, soy básicamente un clínico dedicado a la imagen, pero no soy un especialista en imagen, y eso se me va a notar quizá en algunos... a veces en alguna terminología incorrecta a veces, ¿no? Cuando, por suerte, si hay especialistas en imagen, podrán añadir cosas, digamos, o correcciones a lo que pueda decir. Sí, yo tengo tendencia, por ejemplo, a hablar de actividad aumentada en los huesos en vez de hablar de hipercaptación, ¿no?, que es lo que es el término correcto, ¿no? Y tengo tendencia, pues, a referirme como actividad aumentada cuando no es totalmente correcto. Estoy teniendo un pequeño problema en pasar a la próxima. Espera un segundo. Sí, vale. Voy a hacerlo así. Perfecto. La información, aparte de mi experiencia personal, pues asistes a congresos o a charlas de gente que sabe mucho de esto. Y hoy, por ejemplo, voy a hablar de un tema que no tengo, digamos, en el que no trabajamos nosotros, que es el PET, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, que es algo que en humana pues ya digamos que es el salto hacia adelante en lo que era la antigua gammografía, y que en caballos pues Matthias Priet en Davis lleva bastantes años ya trabajando y haciendo cosas increíbles, ¿no? Yo no voy a hablar de PET porque sea algo que yo piense que vamos a poder trabajar en ello en el futuro, pero básicamente porque me interesa compararlo con gammografía. Digamos que el PET o la tomografía de emisión de positrones es a la gama lo que ha sido el TAC a la radiología, ¿no? O sea que es un salto más en definición y en posibilidad diagnóstica. La pregunta es siempre la misma, ¿no? Es respecto a gammografía. Es decir, nos va a decir por qué, ¿no?, por qué va cojo el caballo, ¿no? Y la verdad, cuando apareció, esto es una técnica antigua, ¿no?, que apareció en los años 70 y pico, y había muchas expectativas sobre lo que podía hacer y que nos diría exactamente por qué iban cojos los caballos, lo encontraría todo, ¿no? Eso, con el tiempo, pues gracias al trabajo de bastante gente, pues
se ha ido moldeando y dándole, bueno, sabiendo interpretar mejor lo que quiere decir, ¿no?, la gammagrafía o los puntos calientes o las hipercaptaciones en los determinados sitios, ¿no? Es decir, es importante recordar que es información metabólica, ¿eh? La mancha, digamos, que muestra la imagen está diciendo que allí hay actividad ósea aumentada o vascularización aumentada. Es decir, no, la gamma no es comparable con otra técnica que nos dé morfología de los huesos o de las diferentes estructuras. O sea, es información metabólica y eso es bastante específico de la gammagrafía, cuesta encontrarlo en otras técnicas. Y con el tiempo se ha visto lo que decía, que no es de fácil interpretación, ¿no? Y como veremos, pues es fácil, ¿no?, encontrar pues el término falso positivo, falso negativo, cuando se habla de puntos calientes o detectados en imágenes gammagráficas. Como nos recordará siempre Sue Dyson, que ha trabajado mucho en esto, es una locura intentar diagnosticar un problema mediante gammagrafía sin un buen examen clínico, ¿no?, que debe incluir anestesias. Luego, quizá en algún momento comentaré que yo en determinados casos hago el examen clínico después de la gammagrafía y eso es una cosa un tanto personal mía, pero creo que me es útil en determinadas situaciones para evitar múltiples anestesias en los pies de caballos complicados. A veces pues altero el orden. Y respecto a la interpretación en general, ¿no?, de los falsos positivos, negativos, es verdad que hay que tener muy presente el concepto de estrés adaptativo, ¿sabes? Los huesos pueden estar estresados de forma, digamos, normal, ¿no?, como respuesta adaptativa a los esfuerzos, y eso se puede ver en los menudillos de caballos jóvenes de galope o de Wright, es decir, que no todo lo que se muestre en la gammagrafía tiene por qué ser patológico, y eso es muy importante a la hora de interpretarlo, ¿no? Respecto al tema de la utilidad, ¿no?, de la utilidad discutida, porque es verdad que, ya he dicho, es una técnica muy antigua, pero que fue como más utilizada al principio, luego se dejó por un poco, no se hablaba tanto de ella, yo creo que por la dificultad de entender un poco lo que nos mostraba, ¿no?, y por expectativas quizá demasiado altas, ¿no? Respecto a si es útil o no, pues básicamente hay que responder estas preguntas, ¿no? La técnica es válida y luego con qué precisión es válida, es decir, si detecta cosas, con qué precisión lo hace. Luego creo que hay otro punto interesante a hablar, que es básicamente podemos asociar un punto oscuro o una hipercaptación a dolor. Eso quiere decir que eso duele necesariamente. Yo creo que es importante plantearse esas cuestiones. En general, validar una técnica diagnóstica cualquiera consiste en demostrar que es útil, ¿no?, para lo que se pretende, ¿no?, cualquier técnica. Entonces, en el caso de la gammagrafía, pues la pregunta que nos hacemos es esa: ¿puede ser útil para diagnosticar el problema? Y siempre que se valida algo, pues se valida, digamos, utilizando un método para valorarlo, es decir, una especie de árbitro que decide si realmente ese método es válido o no. Eso se le llama pues la técnica Gold Standard para medir la validez de una técnica, y puede ser cualquier cosa, es decir, podemos valorarlo mediante necropsias, cirugías, ver si realmente lo que esa técnica diagnóstica está marcando realmente correspondía a una lesión, ¿no? O cualquier otra técnica de imagen, ¿no? En el caso de la gamma, pues, por ejemplo, la gammografía de casco, pues normalmente se valora su validez e incluso su sensibilidad, pues, con la resonancia magnética. Esto es lo que se suele hacer, aparte del examen clínico, por supuesto. O sea, básicamente sirve para lo que se pretende y con qué sensibilidad o acierto lo hace, ¿no?
información sobre si la técnica es válida, pues encontramos ya desde, creo que esa publicación es de 2007 o 2008, y en esa publicación, pues básicamente venían a decir que habían tenido dificultades para valorar la validez de la técnica, ¿no? Porque existen muchas localizaciones, ¿no? Digamos, a evaluar. Estos estudios estaban antiguos, ¿no? Porque se hizo un review de estudios antiguos. En muchos casos había factores de imparcialidad que alteraban, digamos, el de esto. Básicamente en 2007 pues, se consideró que realmente no era fácil decidir si la gammagrafía era una técnica válida. Más adelante, el equipo dirigido por Sue Dyson, ¿no? En el Animal Health Trust, pues ha sacado publicaciones. Ya digamos, de la precisión, no solo de la validez, sino la precisión con que es capaz de diagnosticar cojeras, ¿no? O incluso bajo rendimiento en caballos de deporte. Y luego existe otra publicación también que valora digamos, la precisión de la técnica en valorar cojeras en el casco de los caballos, valorando, digamos, utilizando como gold estándar básicamente la resonancia magnética. En general, estos estudios, ¿no? Los estudios estas publicaciones, pues llegan a la conclusión de que la técnica es moderadamente sensible. Eso es un estudio muy extenso, digamos, porque ya digo, evalúa la sensibilidad de la técnica en múltiples localizaciones. Hay un montón de información en esas publicaciones. Y la conclusión es, a grosso modo, es que es tan solo moderadamente sensible. Y resumiendo, estamos hablando de alrededor de un 45% en global de posibilidades de que demuestre realmente el problema que está causando la cojera. Esto evaluado mediante anestesias diagnósticas y, en el caso del casco, identificando las lesiones mediante resonancia. Es verdad que era más difícil interpretar la significancia clínica de las alteraciones gammagráficas cuando no se tenía información clínica, es decir, cuando la valoración era ciega y simplemente se pasaban las imágenes a valorar a los diferentes especialistas en imagen, ¿no? De estos estudios, pues podemos, ¿no? En estos trabajos aparecen imágenes, por ejemplo, en el caso del casco, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos teníamos, digamos, imágenes gammagráficas que mostraban un positivo verdadero, es decir, este es un caballo que luego en resonancia se conseguía, digamos, diagnosticar o certificar que ese diagnóstico de lesión en la inserción, digamos, de lesión tendinosa del flexor profundo en la inserción en P3, que realmente era digamos, acertada. Pero en otros casos, por ejemplo, este era un falso negativo, era un caballo que tenía en resonancia lesiones alteraciones en el hueso navicular, y en cambio no mostraba actividad en gammografía, ¿no? Tenemos otro caso de un falso negativo, ¿no? En este caso se muestra actividad en el hueso navicular, ¿no? Central en el hueso navicular, y en cambio en resonancia este era un caso que mostraba una lesión en un colateral de la interfalangiana distal. O sea que esto, digamos, que esta es la información concreta que llevó al equipo, ¿no? Dirigido por Sue Dyson, estas publicaciones, pues a hablar de falsos positivos, falsos negativos, y en el fondo pues llegar a la conclusión de la moderada tan solo sensibilidad en detectar lesiones dentro del casco, ¿no? También en otras localizaciones hay estudios, intentaré no ser muy espeso, pero bueno, a ver si lo consigo. Pero yo creo que era interesante, ¿no? Conocer
más que mostraros casos, imágenes y casos concretos, quería que pasaros información sobre realmente qué es la gammagrafía o para qué no, porque hay poca gente que está trabajando en esto en España, pues ofreceros información para poder tener un criterio sobre cómo usarla, cómo interpretarla y qué utilidad tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dorso, del estudio del dorso, hay publicaciones, ¿no? Esta primera de la izquierda en la que se demuestra que hay buena correlación entre las alteraciones radiográficas y los hallazgos gammagráficos. O sea que básicamente en Kissing Spines, ¿no? Las alteraciones radiográficas se correspondían bien con las alteraciones gammagráficas. Recordar que la severidad, el grado de severidad también se correspondía, ¿no? Hay otra publicación también en la que participa, como no siempre, Sue Dyson y Raquel Murray, en la que aparte asociaban no tan solo la relación que había entre radiología y gammografía, sino también entre signos clínicos, ¿no? Entre dolor. Y quizá algo interesante de esta última publicación y que coincide un poco también con la experiencia clínica que tenemos nosotros, es que en los casos en los que suele haber más alteraciones más severas en interespinosas, tanto en radiología como en gammografía, muestran además alteraciones, suelen mostrar alteraciones en las facetas articulares, toracolumbares, y estos casos son los que realmente ofrecen una clínica más severa. Es decir, que la severidad a veces si hacemos solo radiografías del estado de las apófisis espinosas y no valoramos bien, ¿no? Sobre todo en los casos en que haya alteraciones avanzadas, hay que valorar las facetas articulares porque seguramente están afectadas y seguramente es el principal problema clínico del caballo, lo que supone más dolor. Y esa, la verdad, es mi experiencia personal. Cuando ¿no? antes trataba más caballos con problemas interespinosos, bien con inyecciones focalizadas o incluso con máquinas, o bien sean ondas de choque o en viva, lo que sea. Y cuando en estos caballos empecé a tratar más las facetas toracolumbares, la respuesta clínica fue mucho mejor, ¿no? Estos son el tipo de imagen que obtenemos en el dorso del caballo. Es una imagen tipo, ¿no? Es un caballo que se puede considerar una imagen bastante normal o bastante normal para un caballo que trabaja. Normalmente no es anormal encontrar cierto refuerzo, hipercaptación en las facetas articulares más centrales en el dorso. Normalmente las lumbares deben ser prácticamente invisibles. Y luego podemos juzgar la intensidad, ¿no? Interespinosa, la captación interespinosa. Es normal que las zonas cartilaginosas de las primeras espinosas sean más activas. Esto es totalmente normal. Cuando haces estas proyecciones hay que ir con cuidado, con que no se te superponga un riñón, ¿no? Sobre todo en esta imagen, ¿no? Que el riñón de la derecha no se te superponga y te cree artefactualmente una hipercaptación en esa zona. Pero en resumen, ese es un caballo, digamos, que consideraríamos pues normal o sin ningún tipo de alteración. Ver que podemos revisar las costillas, no es alguna vez, ¿no? En algún caso me encontrado una fractura de una costilla en un caballo que está mostrando molestias y que no han sido detectadas de otra manera. También podemos... You can see here a meniscus which doesn't present anymore a medial angle. Pero ese libro no lo lleva tu... ¿Vamos? Perfecto. También podemos ver las apófisis transversas lumbares, es decir, podemos tener una idea de la actividad que muestran, es decir, podemos valorar
prácticamente todos los huesos. Esta es la gammagrafía, os he cambiado los colores, perdonad, pero eso es la gammagrafía de un caballo que muestra alteraciones clínicas o resistencias clínicas. Es un caballo de doma de alto nivel. Y si podéis ver, ¿no? Estas facetas articulares toracolumbares se muestran hipercaptación, y eso es importante poder verlo y de una manera tan clara. También hay actividad interespinosa o hipercaptación interespinosa normalmente aumentada. Pero veis, aquí pueden ser una idea de qué está pasando con las facetas toracolumbares, y eso yo creo que es información válida. Resumiendo sobre el tema de la validez y la precisión en general, pues sí que es verdad, y las publicaciones que hablan sobre esto, que hemos citado antes, sí que echan de menos quizá más información sobre lo que es normal en caballos no cojos, o el tipo de actividad que podemos encontrar, ¿no? Como niveles de actividad en caballos no cojos. Y nos falta algo de información sobre esto. La interpretación que haremos está influenciada por el equipo que tenemos, por la disciplina del caballo mucho. Yo veo caballos de doma y salto, pero la interpretación de imágenes de caballos de galope es totalmente diferente. La edad es muy importante, es muy difícil diagnosticar problemas, y quizá nos obliga a ser mucho más sensibles a la hora de evaluar las imágenes en caballos mayores. Caballos mayores muestran menos actividad en los huesos, entonces, o en casos crónicos, ¿no? Hay que saber leerlos con cautela, ¿no? La verdad, y ese es un concepto que es bueno tener cuando se valora gammagrafía, es muy difícil determinar el umbral de hipercaptación que va a producir signos clínicos o dolor o resistencias, ¿no? Es lógico pensar que además va a haber mucha variabilidad entre individuos. Pero de todas maneras, asociar una alteración en la imagen, asociarla con signos clínicos, esto es complicado, digamos, utilizando cualquier técnica de imagen, o sea que no es solo un tema de gammagrafía. De hecho, en gammagrafía yo creo que por poder tener acceso a niveles de actividad, no sé, es más fácil imaginar lo que puede provocar dolor y no. Aunque esa frase que he dicho no es totalmente cierta, pero sí que tendemos a hacer ese tipo de pensamiento. Así que, por ejemplo, esto es un comentario que puse en uno de mis informes, y es muy frecuente, ¿no?, que tengas que utilizar términos de este tipo, ¿no?, o frases de este tipo. Resulta difícil determinar la importancia clínica de hipercaptaciones moderadas en caballos no claramente cojos, ¿no? Pero eso no quiere decir tampoco que tengamos que ignorarlas. Simplemente yo creo que la experiencia ayuda a poder valorar mejor hipercaptaciones moderadas. Y en general, dar importancia, por ejemplo, a hipercaptaciones en la mano que muestran menor vascularización, ¿no?, menor riego sanguíneo, seguramente por desuso. Mientras no está sobrecargando pues la mano sana, es decir, que una pequeña captación en determinado punto en la extremidad que muestra menos uso y en consecuencia menos vascularización en la fase de tejidos blandos puede ser importante, ¿no? Y concluyendo, ¿no?, si realmente, ¿no?, podemos asociar hipercaptación a dolor, básicamente, ¿qué quiere decir hipercaptación? En la fase de tejidos blandos, o sea, básicamente lo que muestra la gammagrafía es hiperemia, ¿no? Es mayor vascularización en esa zona. Entonces, podemos interpretar que se debe a inflamación, ¿no? Esa sería una manera. Pero en tejidos blandos, cualquier zona oscura está reflejando hiperemia.
y en la fase ósea tardía, cuando ya simplemente estamos leyendo el radiofármaco que ha quedado unido al hueso, esa hipercaptación será consecuencia de dos factores. Uno, de la hiperemia previa, porque si ha llegado más sangre a esa zona, seguramente pues ha llegado también más radiofármaco. Y luego, evidentemente, a la actividad osteoblástica. Pero no solo por actividad osteoblástica, tenemos que valorar que posiblemente, o sea que el factor hiperemia también puede jugar. Aunque no es correcto, ya lo he dicho, sí que tenemos tendencia y la experiencia diaria pues a veces nos da la razón, ¿no? A identificar o asociar lesiones agudas activas con una captación aumentada, focal y aumentada. No es totalmente correcto, pero sí que tendemos a hacerlo y es básicamente una de las utilidades que le damos a la gammagrafía, ¿no? Es decir, algo es activo, sí, y cuán activo es, ¿no? Una radiografía es fría y nos va a decir simplemente que aquí hay una anormalidad morfológica, pero la gammagrafía nos mostrará si es activa y también cuán activa es. Si podemos pensar, aunque sea de manera, ya digo, no formalmente correcto, que eso puede causar dolor si es muy activo. Porque de hecho no existe un radiofármaco que marque dolor. No podemos utilizar, ¿no?, un radiofármaco que marque dolor. Seguramente con la entrada del PET, de la tomografía por emisión de positrones, sí que se podrán utilizar un montón de marcadores, ¿no?, que puedan llegar a marcar dolor. Pero en el caso, en la actualidad, en gammografía, en los caballos no disponemos de un marcador de dolor, o sea que podíamos, ¿no?, pensar que se podía marcar o llegar a marcar mediante, ¿no?, el radiofármaco algunos de los mediadores inflamatorios, ¿no?, que participan o que están, digamos, que bañan una zona inflamada, pero todavía no tenemos acceso a eso y no creo que lo tengamos, porque la gammografía en humana pues es una técnica que está en liquidación un poco. Recordar, sí, que sí, bueno, quizá existe sí que es verdad que existe un radiofármaco que asociado a linfocitos a leucocitos puede marcar inflamación séptica. Eso se utiliza en humana, pero nosotros no lo utilizamos. Yo no sé si alguien quiere plantear alguna pregunta, cuestión o alguna corrección sobre que... Pero me parecía interesante, antes de hablar de casos o de imágenes, presentar un poco lo que es la gammografía, lo que puede hacer y lo que no puede hacer, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Podemos comentarlo ahora sobre estos temas. Pues hasta ahora, Claudio, de momento nadie ha preguntado nada, pero es el momento, chicos, de que os animéis si queréis a hacer alguna pregunta. Yo entiendo que es un tema un tanto especial y raro, ¿no? Quizá aprovechar este momento para, si algo que no he hecho antes, que saber que, bueno, es una técnica que no se utiliza mucho en España porque hay pocos sitios donde pueda realizarse, ¿no? Si no me olvido ninguno, ¿no? Se ha estado haciendo gammografía, ha estado haciendo gammografía Eduard Gascón, que comenzó conmigo en el 2004-2005. Willy Manley es pionero en la técnica en Madrid. Miguel Valdés trabaja en la esquina en Manilva y Cáceres también se incorporó, ¿no?, la Facultad de Cáceres a trabajar en gammografía. O sea que es algo que a lo que se puede tener, sí que es verdad que obliga a desplazarse en algunos casos. Mira, Claudia, también que es una... Sí, perdona. Hay una pregunta. ¿Una lesión crónica entonces no se vería con esta técnica? Sí, claro, depende del nivel de actividad ósea que siga provocando. Sí que es verdad que, por
por ejemplo, cuesta valorar un poco la importancia clínica, si se puede decir así, por ejemplo, de sobrehuesos, en las cañas, ¿no? Los rudimentarios, porque muestran actividad durante muchos años, incluso pasada la fase, digamos, más activa. En los huesos naviculares puede pasar también, pero también puede pasar lo contrario, puede pasar que de repente la actividad ósea cese y entonces, aunque haya alteraciones radiográficas, no sean activas en gammagrafía. Y eso es uno de los usos, digamos, que sí, el propietario puede permitirse la inversión, pues nos permite dar, digamos, más importancia o menos clínica en función de la actividad que muestre, ¿no? Pero es verdad que la gamma no es que no muestre, por ejemplo, cuando se habla de falsos negativos, ¿no? En el hueso navicular especialmente. Es decir, si la gamma no muestra actividad, es que no hay actividad, no es que la gamma se equivoque, es que no hay actividad. Otra cosa es que pueda haber una alteración en ese hueso que sea demostrable con otras técnicas y que en cambio sea, digamos, sorda o que no muestre ningún tipo de actividad en gammagrafía. O sea, eso sucede. Sí, lesiones crónicas cuesta más. En general, tenemos tendencia a encontrar más alteraciones y de significancia clínica en caballos claramente cojos que no en caballos que vengan a hacerse revisiones generales, ¿no? Sin una cojera marcada. Esos caballos es fácil que no encontremos nada y que aparezcan igual lesiones sí, medio crónicas en radiografías que no se ven en gammagrafía. Sí, con una pregunta va a haber suficiente para llenar la tarde. Tenemos otra preguntilla. Veo que me tiro mucho. Tenemos otra preguntilla que dice que si las lesiones se ven por zonas o regiones o es posible verlas en zonas específicas. No acabo de comprender del todo. Bueno, aclararme un poquito por más. ejemplo, si por ejemplo estás viendo un tarso, ¿no? O si a lo mejor se ilumina todo el tarso, no sé si a lo mejor es lo que quiere preguntar Ricardo, o a lo mejor se ilumina, o sea, la parte donde tiene más uptake es la parte de un hueso específico, ¿no? Yo creo que quizá por ahí los tiros. Luego veremos alguna imagen más, a ver, la verdad, alguna imagen más. El detector, por ejemplo, nuestro detector, no me sé las medidas exactas, pero estamos en 50, 58 por 50 o por 48, y eso es, digamos, te da una imagen de esa dimensión. O sea, tú acercas el detector y te cabe un tarso entero, parte del metatarso y parte de la tibia. Luego puedes ampliar esas zonas, pero es verdad que normalmente cuando haces zoom de una imagen de este tipo tiendes a perder detalle. O sea pero normalmente podemos ampliar para ver si podemos localizar un poco mejor. El PET, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, que es, digamos, la gamma moderna, aparte de que puede hacer cortes, no hace cortes igual que hace una resonancia o un TAC, puede hacer, digamos, cortes y mostrar los diferentes cortes en las diferentes secciones. Aparte de eso, se puede superponer en humana, por ejemplo, superponen a imágenes de TAC y entonces te da una localización más perfecta, porque es verdad que las imágenes de gammagrafía a veces cuesta situar dónde está ese punto de hipercaptación por poca definición anatómica, ¿no? Pero luego podemos poner imágenes y sí, la verdad podemos localizar, situar con bastante precisión dónde está el problema. Pues perfecto, de momento esas son las que tenemos. Así que si quieres, vale. Claudio. Espera, mira, vamos a seguir. Tenemos una más, la última. ¿Es útil el uso de la gamma para llevar un control de la evolución de una lesión en fase ósea? ¿Cuánto tiempo entre un chequeo y otro? Por ejemplo, una fractura, lo que será algo así. La verdad, eso es algo que hacemos muy poco, aunque es una de las utilidades.
la verdad, donde se... Además porque requiere que el cliente disponga de bastante dinero, porque ¿no? Repetir, ¿no? Técnicas de imagen caras, pues es algo que no está, por desgracia, no está al alcance de todo el mundo. Pero sí que es verdad que en caballos especiales y, por ejemplo, en caballos de ride, ¿no? Y he dicho antes que a esos caballos tenemos acceso, pues, gracias a la colaboración con Eduard Gascón, sí que se hace eso, ¿no? Es decir, se sigue la actividad de los caballos, por ejemplo, los menudillos principalmente, y se intenta pues ver la respuesta, digamos, al periodo de descanso o de disminución de rendimiento, ¿no? Y es verdad que es sensible en eso, la gammagrafía es muy útil en eso. Nosotros por ejemplo, en alteraciones, ¿no? En estrés subcondral, por ejemplo, en cualquier articulación, pero el menudillo es una muy gráfica. Podemos valorar, ¿no? Después de haber hecho tratamientos y un tiempo de reposo, pues igual transcurren 5 o 6 meses hasta que puedes ver un descenso marcado de la actividad en esas lesiones. Pero es muy útil digamos, en darte tranquilidad de cara a volver a trabajar con el caballo. Eso es especialmente útil también, y ya te digo que nosotros vemos pocos de estos, pero vemos algunas en fracturas de estrés, por ejemplo, en caballos que corren. El caso del ride es importante. En caballos de galope también mucho, ¿no? Y se ve en fracturas de estrés ilíaca o de cualquier otro hueso. Es decir, es muy importante prevenir al caballo de posibles fracturas catastróficas. Y entonces, el poder hacer un seguimiento y no volver a la actividad fuerte hasta que ese hueso muestra la actividad normal es muy importante. Genial, pues nada, Claudio, si quieres seguimos. Sí, pasamos quizá un poco más al uso práctico o el uso habitual, ¿no? Y básicamente los usos son mundialmente conocidos. El primer uso es cuando hay dificultad en localizar la causa de cojera. Es decir, os he dicho que desde luego siempre la gammagrafía tiene que ir acompañada de un buen examen clínico y de anestesias, pero a veces es confuso y no necesariamente porque el veterinario sea malo o ese día tenga un mal día, sino porque la verdad las circunstancias de nuestro trabajo muchas veces no son las ideales. Y es muy diferente examinar un caballo en situación hospitalaria, ¿no? Con buena luz, con facilidades, con ayuda, a tener que revisar un caballo en campo en malas condiciones, digamos, de terreno, pues instalaciones no adecuadas, poca luz por la hora que es, el no poder esquilar, y a veces se escapan cosas. Es decir, y es verdad que luego haces gammagrafías, encuentras o localizas cosas y piensas, bueno, esto podíamos haberlo encontrado si hubiésemos hecho esto o lo otro. Pero la verdad es que la realidad del día a día es esa, que por las circunstancias de nuestro trabajo se nos escapan cosas. Y la gamma yo creo es útil para centrarnos. Luego la localización mediante anestesias tampoco es, y aunque le dediques mucho tiempo, tampoco es tan certera como ya se sabe, ¿no? Especialmente la difusión de anestesia por encima del menudillo, en casos que se sospechan cosas principalmente de casco, es un clásico, ¿no? Luego, otro motivo, ¿no? Son cuando hay quejas en zonas gruesas, básicamente, ¿no? Hacer buena radiología y poderla interpretar bien de dorso, grupa y cuello, pues no es, por desgracia, no es fácil. Y la gamma siempre, por esa facilidad de aportar niveles de actividad ósea, es interesante en esas zonas. Ya os he dicho, en sospecha de fractura es clave para evitar, ¿no? Fracturas catastróficas. Eso es caballos que galopan básicamente, ¿no? En raito o en hipódromos. Nosotros hacemos mapas generales en caballos de deporte y eso, porque el caballo de deporte en general, sobre todo la doma, ¿no?
se habla mucho de... El jinete normalmente tiene... Siempre lo que te explica son resistencias, te habla de resistencias, el caballo no está contento haciendo esto o lo otro, ¿no? No es que y eso muchas veces se debe a molestias de múltiple localización, de localizaciones diferentes. Entonces la gamografía, de las cosas que tiene es que podemos revisar todo el caballo digamos, en una sesión, ¿no? Ya, sin decir, no hace falta decir, es una prueba que además se realiza con sedación y con el caballo de pie, o sea que no supone riesgos asociados importantes, ¿no? De esto ya hemos hablado también. Es interesante poder valorar la opción que nos da de valorar los niveles de actividad ósea cuando se ven alteraciones radiológicas. O sea, en el primer caso, ¿no?, de localización de la causa de cojera, seguramente no hay alteraciones radiológicas y no encontramos el motivo. Pero otras veces vemos alteraciones radiológicas y nos interesa saber realmente qué importancia clínica pueden tener, y la gamografía aporta información en eso. Podemos... os había preparado por tener algo más gráfico para gente que habitualmente no ve imágenes de gamma, ¿no? Algunos casos, de hecho, os había preparado 2 casos, pero luego, como he visto que me iba a faltar tiempo, os he quitado uno. O sea que este es el caso 1 y es el único. Pero básicamente es un caballo, este es un caballo que vimos nosotros, es un caballo adulto, pura raza español, dedicado a la doma, de unos 10 años, que había presentado una cojera de más de 6 meses de duración, de esta extremidad, que ahora realmente no veo la marca y no recuerdo qué extremidad era. Es una extremidad anterior. Básicamente respondía a bloqueos a 4 puntos bajos, por encima del menudillo. O sea que teníamos un bloqueo positivo. El bloqueo articular también era positivo, pero no respondía a las radiografías, son estas, las primeras, pero no tenía una buena respuesta al tratamiento intraarticular, ¿no? Mostraba algo de líquido, tratábamos y no mejoraba. Si ves la radiografía, seguramente gente que tenga buena vista, pues ya sabrá de qué estamos hablando. Pero bueno, nosotros no tenemos tan buena vista y acabamos realizando una gamografía, ¿no?, para localizar mejor o saber qué estaba pasando, ¿no? Y a la derecha se ve su imagen gamográfica, ¿no? Parece que hay un punto de hipercaptación muy importante en el cóndilo medial. En la radiografía previa ya se observaba, ¿no?, una pequeña indentación en el hueso subcondral, en esa zona. Ya digo, el resto de radiografías eran, digamos, al menos lo fueron para nosotros, bastante poco concluyentes, ¿no? En una imagen anteroposterior flexionada, pues se apreciaba con más claridad. Pero bueno, es importante, ¿no?, ver cómo puede aportarnos información, pues, más evidente que lo que puede mostrar una imagen radiológica, ¿no? Es decir, es una técnica muy sensible para actividad aumentada subcondral, actividad articular subcondral aumentada, ¿no? En eso coincide con resonancia magnética, es decir, todo lo que se muestra, en general, todo lo que se muestra digamos que perdón, que me he atascado un poco. Todo lo que se muestra hiperintenso en imágenes, por ejemplo, de STIR, ¿no?, de supresión de grasa en resonancia magnética, suelen ser súper coincidentes con imágenes gamográficas positivas, ¿no? La excepción quizás sea el hueso navicular, donde a veces no sé por qué no hay tanta coincidencia, puede no haber coincidencia entre la imagen de edema óseo, entre el edema óseo que muestra resonancia y la hipercaptación gamográfica. Y es que el hueso navicular, ¿no?, tiene a veces se muestra
puede mostrarse, por ejemplo, muy esclerótico y en consecuencia mostrar lesiones antiguas hiperescleróticas que no se muestran activas en gammagrafía. O sea que eso puede suceder. Pero en general hay gran coincidencia, especialmente los menudillos lo vemos, ¿no? Otro de los usos, ¿no?, que os he comentado, y ese es, ¿no?, un informe que he encontrado de nuestros caballos, son, digamos, la posibilidad de hacer un mapa general en caballos de deporte, ¿no? Tenemos imágenes del mismo caballo de múltiples localizaciones, ¿no? Y vemos zonas hiperactivas. Esto vuelve a ser un caballo de doma. Zonas de hipercaptación, pues en los menudillos, en los condios del menudillo, en un rudimentario proximal, en uno de los rudimentarios proximales, en el otro también, en el dorso de la primera falange, que esto, la verdad, esto no se valora como una lesión nunca, porque es muy frecuente en caballos y se considera una hipercaptación normal, pero este caballo muestra también, no sé si puedo hacerlo un poco más grande, sí, no muestra hipercaptación en la inserción del flexor profundo en la tercera falange aquí, y eso de hecho lo demuestra, aunque no se ve tan claramente, en las imágenes solares de la suela del caballo. Podemos hacer que el caballo pise sobre la cámara y las imágenes de aquí abajo son imágenes solares donde muestra hipercaptación en la inserción del flexor profundo en P3. Pero ver que puede ser interesante hacer un mapa, digamos, general de un caballo de doma, porque puedes encontrar, ¿no? Los caballos no solo tienen una alteración, esos caballos que trabajan durante años no suelen tener solo una alteración. Luego sí, lo importante es qué significancia clínica puede tener cada cosa, y para eso hay que flexionarlos, hay que anestesiarlos. Es decir, en algún momento, ya os digo que yo en el caso de pies de caballos a veces lo hago después de haber hecho la gammagrafía, ¿no? Puede ser porque a mí me refieren caballos para hacer gammagrafía, y entonces a veces realizamos el estudio clínico posterior para básicamente certificar que esas alteraciones que hemos visto en las imágenes realmente muestran clínica o suponen clínica. En el caso del cuello y dorso, en zonas gruesas, también lo mismo. El mismo caballo pues, puede presentar alteraciones en facetas cervicales, ¿no?, en 6-7, y puede a la vez mostrar actividad interespinosa que habrá que valorar, pues, si realmente clínicamente tiene alguna importancia o no. O sea, las zonas gruesas también es un arma diagnóstica de apoyo importante. Sobre la grupa, tuvimos ocasión de escuchar una charla de Eduard Gascón sobre el tema, en el que ya mostró casos, imágenes y lo que se podía hacer un poco o que lo podíamos encontrar en gammagrafía. Simplemente recordar, ¿no?, que las fracturas de estrés a veces pueden ser difíciles, bueno, no son tan evidentes como en la grupa como podían, como podían serlo en otras localizaciones, porque hay un factor que hace que la imagen gammagráfica no se muestre tan intensa, y es el hecho de la atenuación que suponen los grupos musculares más grandes, ¿no? O sea que cuando leemos pelvis o zonas bajo músculos digamos, gruesos, es importante poner la lupa y saber reconocer hipercaptaciones que puedan estar indicando que incluso hay una fractura de estrés. Este es el mismo caballo, la ecografía del mismo caballo, donde se ve un salto, ¿no? En las dos imágenes se ve un salto en el ala de Lilian, ¿no?, y responde a una fractura. Yendo un poco más para adelante, el dorso es muy interesante porque, ya os he dicho, nos permite valorar las espinosas, pero también podemos leer, si consigues imágenes de suficiente definición, podemos valorar hipercaptaciones en facetas articulares, ¿no? Este es
un caso de una faceta lumbar, no sé si era 3, 4, donde se ve claramente, ¿no?, que la faceta derecha es hiperintensa en relación a la izquierda. Ese es el mismo caballo, su ecografía, y donde se ven alteraciones ecográficas en la faceta derecha. Esto nos permite, ya os lo he dicho antes, nos permite focalizar tratamientos, bien sean inyecciones, bien sean tratamientos con ondas de choque, nos permite focalizar muchos tratamientos. En el caso de las infiltraciones nos permite reducir mucho comparativamente con el antiguo uso de corticoides a discreción, pues nos permite utilizar, ¿no?, sobre todo cuando vamos justos de tiempos de doping, nos permiten utilizar una pequeña dosis en un punto concreto, ¿no? Y desde luego tendremos que saber, bueno, valorar la respuesta clínica que tenemos al tratamiento. Igualmente podríamos poner anestesia también en esos puntos. Y eso resulta, la verdad, resulta práctico en caballos de doma, como os he dicho, donde muchas veces estamos hablando no de resistencia, sino de bajo rendimiento o pequeñas resistencias, ¿no?, incurvaciones o lo que sea. Claro, luego entenderéis por qué me ha dado por mostrar imágenes de PET, ¿no?, de tomografía por emisión de positrones. Y eso es algo con lo que yo no tengo ninguna relación ni experiencia. Tuve, ¿no?, la posibilidad de asistir a una charla que dio, digamos, el veterinario que en Davis ha desarrollado la técnica en caballos, incluso ha desarrollado las diferentes máquinas para poder realizarla, que es Spriet, Mathieu Spriet, y luego veréis por qué me interesaba hablar de PET, ¿no? PET básicamente, ya os he dicho, viene a ser, ¿no?, en palabras simples, pues para gammagrafía lo que ha supuesto el TAC para radiología, ¿no? Y aquí vemos un caso, por ejemplo, donde mediante PET, y eso podemos hacerlo por gammagrafía en otras localizaciones, no con tanta precisión, ¿no? La gammagrafía serviría para valorar la evolución de lesiones, ¿no? Esta es no veo exactamente el año ahora, pero esta es la misma lesión que marca el PET, ¿no?, unos años más tarde, perdón, un año más tarde me parece. Voy a apartar un momento. Perdón, que me he ido. Digamos que la gammagrafía, igual del PET, como hemos comentado antes, nos sirve para ver cómo evoluciona una lesión y cómo desaparece la actividad. Aquí se ve activa, aquí ya no se ve activa, o sea que la gammagrafía tiene ese uso también. Ya os he dicho un poco la idea que es el PET, es algo semejante a la gammagrafía, pero nos permite básicamente detectar con más precisión y de una manera tomográfica, o sea que permite hacer cortes, con lo que identifica mucho mejor y localiza mejor las lesiones. En humanas se combina siempre con el TAC, en el caso de Davis también de una manera, digamos, más que están todavía desarrollando, también han conseguido asociar imágenes de TAC a las de PET, y entonces poder localizar mucho mejor anatómicamente las alteraciones. Este es un caballo con alteración que muestra hipercaptación navicular en los diferentes cortes. Pero a mí me interesa esto principalmente, y eso es a donde quería llegar. Porque cada evolución, ¿no?, y cuando aparece una nueva técnica, a mí me parece muy interesante que la utilidad, para lo que nos sirva a nosotros muchas veces, es para interpretar mejor la técnica anterior o la técnica antigua, ¿no? Eso, yo me acuerdo que antes, ¿no?, nunca, cuando empecé, yo miraba la radiografía, solo miraba los perfiles corticales, ¿no? Luego, cuando empecé a hacer gammografía, me interesaba muchísimo más lo que estaba pasando en la medular de los huesos. Y eso fue gracias, digamos, a detectar lesiones subcondrales y lesiones en las zonas medulares, ¿no? Con el PET, pues puede suceder lo mismo, aunque sea una técnica a la que no tengamos fácil acceso,
pero sí que nos puede ayudar a interpretar mejor nuestras gammagrafías o a darle más o menos importancia a determinadas cosas. Eso, ¿no?, son los trabajos que han realizado y las publicaciones que han hecho en Davis. En el caso, por ejemplo, de esta a la izquierda tenemos una imagen de PET, a la derecha tenemos un TAC y aquí tenemos la imagen combinada de PET-TAC, donde podemos localizar, ¿no?, perfectamente en la anatomía donde se sitúan los puntos de hipercaptación. En estos trabajos se vio que hay alta coincidencia entre las imágenes de PET, y eso es algo que también sucede con la gamma, porque al final viene a ser algo parecido, entre las imágenes de PET y las imágenes de resonancia, ¿no?, lo que se refiere a edema óseo, ¿no? Es decir, las imágenes de supresión de grasa que muestran edema óseo no navicular, pues el PET también las identifica con la misma localización y extensión, ¿no? Algo interesante, cuando estaba mirando cosas de información sobre el PET, no es que en los trabajos realizados por Matthias Priet, localizó alta incidencia de alteraciones del ligamento condrosesamoideo, ¿no?, en caballos que puede ser que mostrasen algunas alteraciones asociadas en el navicular o en otro sitio. Y lo interesante además es que parecía, según su publicación, que existía una asociación significativa entre la presencia de alteraciones o hipercaptaciones en las zonas de inserción del ligamento condrosesamoideo y la presencia clínica de cojera, o sea que existiesen por sí solo asociado a otras alteraciones, por ejemplo en el hueso navicular, sí que la presencia de alteraciones del ligamento condrosesamoideo provocaba cojera o se asociaba a mayor incidencia de cojeras. Eso desde luego no es algo que yo diagnostique a diario. Aquí es donde quería llegar yo, a ver si puedo. Y es básicamente que las lesiones que marca y localiza perfectamente la tomografía y que son identificables, ¿no?, son asociadas a edema óseo en resonancia, también pueden ser detectables o no con la misma sensibilidad, pueden ser vistas en imágenes gammagráficas. En el caso de la otra mano, sí que se muestra la tomografía, se muestra más sensible desde luego que la gammografía, porque incluso que las imágenes de resonancia, yo no me dedico a esto, pero a mí se me pasarían, ¿no?, en estas imágenes no apreciaría ninguna alteración cuando la tomografía PET está mostrando una alteración aquí y desde luego este tipo de sensibilidad no lo tenemos, la gammografía no lo tiene. Pero en la otra mano sí que vemos alteración en la gammografía. Eso es otra situación en la que tenemos, ¿no?, imágenes de TAC, tenemos aquí una superposición de imágenes de PET sobre el TAC y vemos que está marcando una posible lesión o una alteración subcondral en la cuartilla, que si nos fijamos puede ser detectable en las imágenes de gammografía convencional. O sea que quizá nosotros siempre tenemos, ¿no?, en general, cierto miedo a sobreleer, ¿no?, pequeñas hipercaptaciones en nuestras imágenes, pero en determinadas localizaciones, cuando muestran una simetría clara izquierda-derecha o axial-abaxial, yo creo que ¿no?, el PET nos dice que deberíamos intentar ser más sensibles en nuestras lecturas y en nuestras imágenes, ¿no?, porque podemos detectar cosas, ¿no?, por gammografía convencional que con más precisión de la que quizás estamos haciendo actualmente, ¿no?
Esto es lo que nos enseñan las técnicas nuevas. Entonces, si nos preguntamos, ¿no? Si la pregunta es, ¿podríamos hacer la gamografía más sensible? Especialmente en el caso de los cascos, ¿no? ¿Qué problemas tenemos con la gamografía convencional? Lo que ya hemos comentado, caballos mayores suelen mostrar huesos poco activos, ¿no? Luego, a veces tenemos problemas que nos pueden surgir y es que esa extremidad tenga poca vascularización en meses fríos, por ejemplo, cuando hacemos gamografías en meses fríos tenemos poca vascularización distal, puede ser que no tengamos imágenes suficientemente buenas. A veces simplemente dificultades a la hora de tomar las imágenes, porque hay caballos que bajo sedación son excesivamente inestables. Y eso no es cierto para el casco, pero puede serlo para otras zonas más altas, ¿no? Respecto al estudio completo, ¿no? Que antes hemos comentado que se puede hacer, también presenta o supone un pequeño problema. Aparte de, digamos, por motivos de radioprotección, ¿no? Deberíamos hacer estudios más cortos por la seguridad radiológica de la gente que participamos en las imágenes. También puede ser que la necesidad de realizar muchas imágenes, un estudio completo, haga que no prestemos suficiente tiempo a conseguir imágenes más detalladas, ¿no? De las zonas que realmente son importantes de cara al problema clínico, ¿no? Esta es nuestra máquina, ¿no? En el interés, ¿no? De mejorar la sensibilidad de nuestras imágenes, ¿no? En la detección de problemas, pues una de las posibilidades, pues desde luego es siempre, ¿no? Actualizar los equipos, ¿no? Nosotros tuvimos posibilidad de actualizar el equipo y eso nos ha venido bien, ¿no? Para poder diagnosticar con más sensibilidad, tanto en el casco como en el que dicho, he hablado mucho de casco, pero desde luego no es la técnica ideal para examinar un problema cuando está perfectamente localizado en el casco. Pero en el casco como en el dorso es muy importante poder tener un equipo que te muestre las imágenes, ¿no? Con más detalle, ¿no? En eso participa también no solo el equipo, sino el control de calidad, ¿no? Que hagamos de la máquina y es muy importante en gamografía tener un campo de captación que sea totalmente uniforme, ¿no? Esa es la única manera de poder diferenciar pequeñas, ¿no? Cambios de intensidad o de captación entre las extremidades o en diferentes zonas. Si nuestra cámara no detecta de una manera totalmente uniforme, como se ve en esta prueba, en este test de uniformidad, entonces puede engañarnos, ¿no? Si está captando más por la izquierda que por la derecha, nos puede dar imágenes más oscuras, digamos, más hiperintensas en una zona que en otra. También, ¿no? Se hacen test de linealidad para asegurarse que la cámara está funcionando perfectamente. Eso es muy importante. Y un tema, digamos, el último tema sobre el que os quería comentar algo es sobre el uso del colimador pinhole. El colimador pinhole es un colimador especial que no se usa en veterinaria en diagnóstico equino, porque es un colimador que se usa en humana para tener imágenes de más detalle, conseguir ampliar zonas sin perder detalle, incluso ganando detalle. Y se usa en humana para revisar zonas pequeñas, ¿no? Especialmente el tiroides o articulaciones en niños, ¿no? En gente pequeña, ¿no? Básicamente te hace una ampliación añadiendo resolución, ¿no? Y eso me pareció interesante. Y básicamente me pareció interesante porque tuvimos opción de hacernos con un colimador de este tipo, cuando normalmente no es el que equipa la cámara. Y me pareció interesante pues, utilizarlo en el estudio de cascos, ¿no? De los cascos del caballo. ¿Por qué el casco solo? Básicamente porque digamos, la contra que tiene la utilización del colimador pinhole, que es este que tiene forma de cono, es que precisa de mucho tiempo para captar una imagen. Entonces, no puedes captar una imagen en una zona que se está moviendo
porque seguramente vas a emplear más de 5 minutos en captar esa imagen. O sea que prácticamente nos limita el uso al casco, ¿no? Pero hace una cosa interesante, nos permite una cosa interesante, que es algo a lo que no teníamos fácil acceso con los colimadores convencionales, y es a tomar una imagen próxima del dorso del casco. Este es el tipo de imagen que nos da, la imagen de la derecha. Esto es, básicamente os lo presento porque me parece interesante, pero es algo que hemos empezado a hacer y todavía no tengo, digamos, no tenemos, no hemos hecho ni un estudio, ni simplemente lo hemos empezado a utilizar en algunos casos. O sea, la imagen de la derecha es el tipo de imagen que obtenemos. Podríamos obtener imágenes de más resolución con tiempos más largos de captación y seguramente lo haremos. Y básicamente viene a ser una imagen parecida a la dorso palmar oblicua que hacemos del hueso navicular. Es verdad que esta se realiza en flexión, la radiografía navicular, cuando esto es una imagen que se está obteniendo en extensión. Pero si os podéis hacer una idea que básicamente estamos viendo esto en esta imagen. Y básicamente ya os digo, con colimadores convencionales no podemos acercarnos tanto al dorso del casco y eso me parece interesante, especialmente si queremos obtener nuevas imágenes en casos, por ejemplo, de lesiones o bien subcondrales de la articulación interfalangeal distal o bien incluso en zonas de origen o inserción de colaterales, ¿no? Estos son imágenes de pinhole laterales, ¿no? La imagen lateral convencional. Es una imagen relativamente normal. Esto es una imagen de tejidos blandos donde hay una hipercaptación en la zona insercional del flexor profundo. Y en la imagen de ósea, ¿no? Más tardía, 2 horas más tarde, muestra hipercaptación en la inserción del flexor profundo. Eso fue confirmado también por la imagen solar, que aquí no la muestro, ¿no? Pero nos permite revisar el casco con más detalle. Este es un caso de hipercaptación en el hueso navicular, también proximal en la segunda falange, pero en la imagen dorsal vemos que hay actividad aumentada en el hueso navicular. Es otra manera de poder revisar esas zonas. Eso vuelve a ser un casco, la imagen lateral, ¿no? Vemos sobre todo actividad aumentada subcondral en la interfalangeal distal, que la imagen dorsal se muestra muy lateralizada, ¿sabes? Digamos, cómo se reparte la imagen a lo largo de la articulación interfalangeal distal, yo lo valoraría como una lesión subcondral muy lateralizada. Todavía, la verdad, no tenemos experiencia para responder si eso corresponde con una imagen, con una lesión de la inserción del ligamento colateral. Es decir, que aquí faltan otras imágenes, falta la imagen solar para valorarlo mejor. Os quería compartir con vosotros, digamos, esa experiencia nueva que estamos teniendo en gammagrafía, que es poder revisar los cascos de los caballos con más detalle, ¿no? Gracias a ese colimador. Recordar que nosotros podemos tomar imágenes a los 4 o 8 minutos de la inyección del radiofármaco y lo que vamos a ver, si vemos hipercaptaciones, y aquí se ve una hipercaptación lineal que corresponde con la posición del tendón flexor profundo, podemos detectar, identificar lesiones en tejidos blandos. Esa es una imagen más tardía al mismo caballo, donde se muestra hipercaptación en el hueso navicular, en la imagen solar. O sea que también tenemos acceso a detectar lesiones en tejidos blandos, y eso es cierto para otras localizaciones, el origen del ligamento suspensor o los tendones. A veces vemos lesiones en tendones flexores que no, en caballos que se pensaba que eso eran lesiones crónicas no activas y en gammagrafía se muestran activas. Resumiendo, esta es la última diapositiva, la última imagen. Recordar, ¿no?, que es que básicamente con gammagrafía tendremos información metabólica, no estructural, no morfológica, sino metabólica, que puede ser muy útil, ¿no?, combinada con el examen clínico para valorar resistencias o cojeras, y que nos va a dar esa información. ¿Qué activo, si es activo y cuánto, ¿no? Y eso no es información despreciable.
y permite saber si algo es más relevante o menos. Otra cosa interesante que me parece práctico es, ya habéis visto en el caso de los dorsos de los caballos especialmente, sacroiliaco o de facetas o de espinosas, nos permite focalizar los tratamientos, reducir las cantidades de drogas y hacer tratamientos mucho más focalizados. Y eso me parece interesante también. Y simplemente recordar que lo que ya he dicho varias veces, que la gamografía no sustituye un examen clínico, que es verdad que quizá más que una técnica de imagen que tenga que competir con otras, y yo siempre creo que quizá con lo que compite más y con lo que a la vez es más complementario es con el examen clínico y con el diagnóstico mediante anestesias diagnósticas. O sea que es algo que refuerza o puede reforzar el diagnóstico realizado pues, clínicamente y con anestesias diagnósticas. Y eso es todo. Gracias por la paciencia y cualquier otra consulta, aquí estamos. ¿Queda alguien despierto? Sí. Muchas gracias, Claudio, por tu charla. La verdad es que ha sido un placer poder escuchar de la mano de un experto todo lo que se puede hacer, diagnosticar y bueno, demás. Si alguien tiene alguna pregunta, lanzaros a través del chat o si queréis incluso podéis conectar ahora sí, podéis conectar vuestros micros, vuestras cámaras y preguntar. La enhorabuena, Claudio. Una charla muy interesante. No, sé que es un poco densa y por eso se engañó un poco con lo de la visión práctica, pero yo creo que es información interesante, es información interesante. Luego, evidentemente, es una técnica que viene condicionada por la cuestión económica. Yo no la veo, nunca la he visto como un competidor con otras técnicas de imagen. Y sí que es verdad que nosotros, puede ser, que una vez Manolo Novales me dijo, y ya acabo, Manolo Novales me dijo, mira Claudio, aquí cada uno tira de lo que tiene. Eso me lo dijo como hace 20 años. Y es verdad que nosotros hemos tirado mucho de gamografía porque es lo que tenemos. Y luego tenemos un poco lejos las otras técnicas, digamos, de diagnóstico de imagen que desde luego son más indicadas cuando tenemos una localización clara en el casco, por ejemplo. Eso es todo. Muchas gracias. Yo la verdad es que he tenido muy buena experiencia con la gamografía cuando estaba en Estados Unidos. La verdad es que la he hecho mucho de menos. Me gustaría que estuvieseis un poquito más cerca para poder tener más acceso a ella. Perfecto. Nada, pues gracias y hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias a ti, Claudio, y gracias a todos los que habéis asistido. Nada, colgaremos la grabación en la página en nuestro canal de YouTube para cualquiera, aquellos que se lo hayan perdido y quieran verlo. Perfecto. Hasta pronto. Pues nada, buenas noches a todos. Adiós.